Primero, llegó el silencio, no como ausencia de sonido, sino como la presencia de algo mayor, algo que los hombres aún no podían nombrar. Era el 8 de mayo de 1945, y la guerra en Europa había terminado a las 23:01 de la noche anterior. Pero en los bosques de Letonia, en las montañas de Yugoslavia, en los pantanos de Polonia y en las islas olvidadas del Pacífico, los hombres aún empuñaban armas, aún cavaban trincheras, aún esperaban órdenes que nunca llegarían. Ignoraban que la historia ya había pasado página, que sus nombres no serían escritos como soldados de la Gran Guerra, sino como fantasmas de un conflicto que se negaba a morir. El mundo celebraba en las calles, pero en lugares donde no llegaban los mapas y las radios no funcionaban, la guerra continuaba y continuaría durante días, durante semanas, durante meses en algunos casos. Durante años, esta es la historia de los hombres que lucharon en una guerra que ya no existía, de aquellos que murieron cuando la muerte debería haber terminado, de los olvidados. En los bosques de Curlandia, en la costa occidental de Letonia, 180.000 soldados alemanes aguardaban en posiciones defensivas. Eran los restos del grupo de ejércitos norte, rodeados por el ejército rojo desde octubre de 1944, han 7 meses de asedio. 7 meses sin refuerzos, sin esperanza de escape, pero con órdenes claras de resistir, a mantener la línea. No retrocederon, obedecieron, construyeron búnkeres, plantaron minas, enterraron a sus muertos en fosas comunes y continuaron disparando. Cuando se firmó la rendición alemana en Reims, Francia, nadie les informó. Cuando se firmó de nuevo en Berlín para contentar a Stalin, nadie se comunicó con ellos. Las ondas de radio estaban en silencio, los cielos vacíos de aviones aliados, y así, en la mañana del 9 de mayo, mientras Moscú celebraba con fuegos artificiales y Londres bailaba en las calles, los soldados alemanes en Curlandia limpiaban sus fusiles y esperaban el próximo ataque soviético. El comandante de la bolsa era el general Karl Hilpert, un hombre de 60 años con ojos hundidos y manos que temblaban cuando nadie lo veía. Lo sabía, no necesitaba radio ni órdenes, lo sabía por el silencio del cielo, la ausencia de mensajes, la forma en que sus oficiales evitaban su mirada. La guerra había terminado, pero también sabía que rendirse al ejército rojo significaba campos de trabajo en Siberia, hambre, frío y una muerte lenta, lejos de casa. Así que esperó hasta que un oficial soviético cruzó las líneas con una bandera blanca, hasta que le entregaron una copia del documento de rendición firmada por Wilhelm Keitel, jefe del alto mando alemán. Solo entonces, Hilpert dio la orden. Era el 10 de mayo. La guerra ya había terminado 2 días antes. Pero para los hombres de Curlandia, terminó en ese instante. Salieron de los bosques con las manos en alto. Sucios, delgados, barbudos, algunos lloraban. Otros caminaban en silencio, como sonámbulos. 180.000 soldados marcharon hacia el cautiverio. Solo un tercio regresaría a casa. La historia oficial afirma que la Segunda Guerra Mundial terminó el 2 de septiembre de 1945 con la rendición de Japón. Pero ignora los focos de resistencia, a los soldados olvidados y las guerras dentro de la guerra. En Yugoslavia, las fuerzas alemanas y croatas en retirada intentaban desesperadamente alcanzar las líneas británicas en Austria. Huían de los partisanos de Tito, que no conocían la piedad. Eran miles de soldados, civiles, mujeres, niños, interminables columnas de refugiados arrastrándose por las montañas. Cuando se firmó la rendición, muchos aún se encontraban en territorio yugoslavo. Los británicos, cumpliendo los acuerdos con los soviéticos, los devolvieron a los partisanos. Lo que sucedió después se conoció como las masacres de Bleiburg. Decenas de miles de personas ejecutadas, fosas comunes en los bosques de Eslovenia y cuerpos arrojados a minas abandonadas. La guerra había terminado, pero la matanza continuaba. En el Pacífico, la situación era aún más compleja. Había muchas islas. Las comunicaciones eran deficientes y el código de honor japonés no permitía la rendición. Cuando Hirohito anunció la capitulación el 15 de agosto, su voz se distorsionó por las radios, hasta ser casi irreconocible. Muchos soldados japoneses
se negaron a creerlo. Pensaron que era propaganda estadounidense. Otros lo creyeron, pero prefirieron ignorarlo. En Filipinas, las Indias Orientales Neerlandesas, Nueva Guinea, en islas cuyos nombres nunca aparecieron en los periódicos, los soldados japoneses continuaron luchando, algunos durante semanas, otros durante meses y algunos durante décadas. En la isla de Peleliu, un soldado llamado Yamaguchi Seikei y permaneció oculto en una cueva hasta 1947. En Indonesia, el teniente Onoder Hiru resistió hasta 1974, 29 años después del fin de la guerra. 29 años escondido en la selva, emboscando, robando comida, convencido de que seguía cumpliendo órdenes. Pero la historia más extraña y oscura tuvo lugar en un sitio poco conocido, en la isla de Shumshu, en el extremo norte del archipiélago de las Kuriles, entre Japón y la península de Kamchatka. Cuando la Unión Soviética declaró la guerra a Japón el 8 de agosto de 1945, Stalin quería conquistar la mayor cantidad de territorio posible antes de rendirse. Las Kuriles eran el objetivo. El 18 de agosto, 3 días después del anuncio de Hirohito, las tropas soviéticas desembarcaron en Shumshu. Encontraron una feroz resistencia. Los japoneses sabían que la guerra había terminado, pero aún así, lucharon por honor o por deber, porque no les quedaba otra opción. La batalla duró 3 días. Cientos de muertos en ambos bandos, tanques incendiados, playas cubiertas de cadáveres. Al final, los soviéticos ganaron, pero, técnicamente, la guerra ya había terminado. Esos hombres murieron en una guerra que oficialmente ya no existía. El concepto de fin es más complejo de lo que parece. La guerra no termina cuando los generales firman documentos. Termina cuando el último soldado baja su arma, cuando se desobedece la última orden, cuando el miedo se disipa y los hombres pueden dormir sin soñar con la artillería. Para algunos, esto tomó días, para otros, años. Y para algunos, nunca sucedió. En la Alemania ocupada, grupos fanáticos de las SS formaron células de resistencia llamadas Werwolf. Planearon emboscadas contra las tropas aliadas, asesinatos de colaboradores, sabotajes a la infraestructura, mataron alcaldes, incendiaron almacenes, volaron puentes, pero la resistencia fue menor de lo que temían los aliados. La mayoría de los alemanes estaban demasiado exhaustos para continuar. Solo querían olvidar, reconstruir, sobrevivir. Aún así, hubo muertes. Soldados estadounidenses emboscados en carreteras desiertas, oficiales soviéticos envenenados en sus propias casas, personas ejecutadas por traición semanas después de que la traición dejara de existir. En China reinaba el caos. La rendición japonesa dejó un vacío de poder. Los nacionalistas de Chiang Kai-shek y los comunistas de Mao Zedong se apresuraron a ocupar el territorio previamente controlado por los japoneses. En algunas regiones, los soldados japoneses se vieron obligados a seguir luchando, ahora del lado de los nacionalistas contra los comunistas. En otras, quedaron atrapados entre las dos facciones, sin saber a quién rendirse. Miles murieron en escaramuzas sin sentido, otros fueron capturados y enviados a campos de trabajo. Algunos desertaron y desaparecieron en el interior de China, rehaciendo sus vidas con nombres falsos. La guerra sino-japonesa había comenzado en 1937. Para muchos chinos, nunca terminó. Simplemente se transformó en otra guerra, una guerra civil que duraría hasta 1949 y luego estaban los prisioneros, millones de ellos, alemanes capturados por los soviéticos, japoneses en manos de los estadounidenses, italianos, húngaros, rumanos, todos hacinados en campos improvisados sin suficiente comida, sin un refugio adecuado, sin saber cuándo podrían regresar a casa. Para ellos, la guerra no terminó en mayo, ni en septiembre. Terminó cuando cruzaron las puertas de hierro y vieron sus ciudades destruidas, sus familias desaparecidas, sus vidas convertidas en ruinas. Algunos regresaron en 1946, otros en 1948. A los últimos prisioneros alemanes no fueron liberados de la Unión Soviética hasta 1955, 10 años después del fin de la guerra.
10 años de trabajos forzados en minas de carbón, en fábricas, construyendo ferrocarriles a través de la tundra helada. Cuando regresaron, eran ancianos en cuerpos jóvenes, extranjeros en su propia tierra. Pero quizás la historia más cruel sea la de los colaboradores, aquellos que lucharon junto a los alemanes contra los soviéticos, ucranianos, bielorrusos, bálticos, cosacos a miles de ellos. Al terminar la guerra, los británicos y estadounidenses los devolvieron a la Unión Soviética, cumpliendo así los acuerdos de Yalta. ¿Sabían lo que iba a suceder? Todos lo sabían. Stalin no perdonaba la traición. Los trenes partieron abarrotados. Hombres, mujeres, niños. Algunos saltaron durante el trayecto, prefiriendo morir en la caída antes que afrontar lo que les esperaba. Los supervivientes fueron enviados al Gulag, campos de trabajo en el Ártico, Siberia, Kazajistán. La mayoría no sobrevivió al primer invierno. Los que sobrevivieron guardaron silencio sobre sus historias hasta la muerte, porque contarlas significaba volver a ser encarcelados. Significaba admitir que habían existido. Y el régimen soviético prefería fingir que nunca habían existido. En la primavera de 1945, mientras las capitales europeas estallaban en júbilo, un pequeño destacamento de soldados alemanes cruzó los Alpes hacia Austria. Eran jóvenes, la mayoría menores de 20 años, y sus rostros reflejaban la expresión vacía de quienes habían visto demasiado. No huían del enemigo, huían de la historia. Sabían que la guerra había terminado porque los altos mandos habían desaparecido durante la noche, llevándose consigo los mapas y las últimas raciones de comida. Lo sabían porque el cielo estaba en silencio, sin el rugido de los bombarderos, sin el silbido de los proyectiles. Pero no sabían a dónde ir. Rendirse a los soviéticos significaba la muerte o los campos de trabajo. Rendirse a los estadounidenses significaba al menos una oportunidad de sobrevivir. Así que caminaron pais sangrenches, dentro de botas rotas, uniformes mugrientos, armas aún cargadas porque el instinto de supervivencia era más fuerte que cualquier tratado firmado en habitaciones lejanas. Atravesaron un pueblo abandonado, donde las puertas se cerraban de golpe con el viento, y cadáveres hinchados de caballos se pudrían en las calles. Cruzaron puentes destruidos, improvisando pasos sobre troncos mojados, y en cierto punto, sin darse cuenta, también cruzaron la línea invisible entre la guerra y la paz. Pero nada cambió. El mundo a su alrededor permaneció igual en destruido, silencioso, vacío. Uno de los soldados, llamado Ernst, llevaba en el bolsillo una carta de su hermana. Había llegado 3 meses antes, cuando aún existía el correo, cuando aún había direcciones. Ella escribía sobre la destrucción de Dresde, sobre cómo las bombas incendiarias convirtieron la ciudad en un mar de fuego, sobre cómo ella y su madre se escondieron en un sótano, mientras el aire a su alrededor hervía y les robaba el oxígeno de los pulmones. Decía que habían sobrevivido, pero Ernst no sabía si seguían vivas. No sabía si la casa aún existía. No sabía si alguien lo estaría esperando cuando finalmente llegara. Si es que llegaría. La carta estaba doblada y desdoblada tantas veces que las palabras comenzaban a desvanecerse entre los pliegues. La leía cada noche, a la luz de hogueras improvisadas, moviendo los labios en silencio. Los otros soldados lo observaban, pero no decían nada. Cada uno llevaba su propio trozo de papel, su propia razón para seguir caminando. Encontraron un puesto de avanzada estadounidense en un camino secundario cerca de Innsbruck. 3 jeeps, una tienda de campaña, jóvenes soldados con uniformes impecables, fumando y escuchando jazz en una radio portátil. La música sonaba obscena demasiado alegre, demasiado animada. Ernst y los demás salieron del bosque con las manos en alto y los rifles al hombro. Los estadounidenses los vieron y, por reflejo, alzaron sus armas. Hubo un momento de tensión absoluta en el que todo pudo haber terminado en un tiroteo, pero entonces un sargento estadounidense, un hombre mayor con cicatrices de quemaduras en el cuello, les hizo un gesto para que bajaran las armas. Gritó algo en inglés en Ernst. No lo entendió. Lo repitió en un alemán chapurreado. Ríndanse, suelten las armas. Siéntense en el suelo. Obedecieron sentaron en la tierra húmeda,
y esperaron mientras los estadounidenses pedían refuerzos. Nadie habló a la radio. Seguía sonando. Una voz femenina cantaba sobre lunas, estrellas y amor eterno. Ernst cerró los ojos e intentó recordar cómo sonaba la voz de su hermana, pero no pudo. La guerra le había arrebatado incluso eso. Mientras tanto, a miles de kilómetros de distancia en el Pacífico, la situación era casi surrealista y extraña. La rendición japonesa creó un problema logístico monumental. Las tropas japonesas estaban dispersas por docenas de islas, algunas tan remotas que no aparecían en los mapas militares. Algunas habían estado aisladas durante meses, sin suministros, sobreviviendo a base de raíces y lagartijas, cuando los aviones estadounidenses comenzaron a lanzar octavillas anunciando la rendición. Muchos soldados japoneses pensaron que se trataba de una treta psicológica. Otros quemaron las octavillas sin leerlas. En Mindanao, Filipinas, un grupo de soldados japoneses construyó un altar improvisado en la selva y realizó un ritual colectivo de seppuku. 19 hombres se abrieron el vientre con bayonetas mientras un cabo recitaba poemas de Basho. Murieron lentamente, agonizando porque era preferible morir con honor que vivir con vergüenza. Cuando las tropas estadounidenses encontraron los cuerpos 3 días después, los buitres ya habían comenzado su labor. Un joven teniente de Ohio vomitó al verlos. Su comandante, un veterano de Guadalcanal, simplemente negó con la cabeza. Había visto cosas peores. La guerra le enseñó que siempre había algo peor. En la isla de Lubang, en Filipinas, el teniente Onoder Hiroo recibió sus últimas órdenes en febrero de 1945 a resistir, a no rendirse, continuar la misión, hasta recibir nuevas instrucciones. Cuando la guerra terminó, Onoda no lo creyó. Pensaba que los panfletos eran falsos, que las transmisiones de radio habían sido un montaje. Él y 3 compañeros permanecieron en la selva, realizando pequeños actos de sabotaje. Robaban comida de las granjas, disparaban a cualquiera que consideraran enemigo. Uno a uno, sus compañeros murieron. Uno fue abatido por la policía en 1949. Otro se rindió en 1950. El tercero murió en 1972. Onoda se quedó solo, completamente solo. Durante años, vivió como un fantasma en la selva. Observaba el mundo moderno desde lejos en aviones a reacción surcando el cielo, turistas con ropas coloridas, pero no se acercaba. Cumplía órdenes. Órdenes de hacía 30 años. Órdenes de una guerra que el mundo había olvidado. No fue hasta 1974, cuando su antiguo comandante, ya anciano, viajó a la isla para relevarlo personalmente de su cargo, que Onoder finalmente apareció. Delgado, barbudo, con el uniforme hecho jirones. Tenía 46 años, pero aparentaba 60. Había pasado 29 años, luchando en una guerra que terminó antes de que su juventud llegara a su fin. Historias como la de Onoda no eran únicas. Había otras, menos conocidas, pero igualmente trágicas. En Nueva Guinea, los soldados japoneses siguieron viviendo en la selva hasta la década de 1960. Algunos formaron comunidades aisladas, cultivando arroz en claros ocultos, manteniendo la disciplina militar, incluso sin enemigos a los que combatir. Cuando finalmente los encontraron, algunos se negaron a creer que Japón hubiera sido derrotado. Exigieron pruebas. Querían ver periódicos, fotografías, evidencia irrefutable. Y cuando llegaron las pruebas, algunos simplemente se derrumbaron. Lloraron como niños. Otros permanecieron en silencio, con la mirada perdida, como si algo en su interior se hubiera hecho añicos. Habían desperdiciado décadas de sus vidas cumpliendo órdenes obsoletas, luchando en una guerra fantasma. Cuando regresaron a Japón, ya no reconocieron el país. Las ciudades habían sido reconstruidas, la economía prosperaba, los jóvenes vestían ropa occidental y escuchaban rock and roll. El emperador, a quien veneraban como a un dios, había renunciado a su divinidad. Todo por lo que habían luchado, todo por lo que sus amigos habían muerto, había sido borrado por la historia. Pero no todas las guerras fantasma fueron libradas por soldados olvidados en islas remotas. Algunas tuvieron lugar en el corazón de Europa, en ciudades que deberían haber estado en paz. En Praga,
En mayo de 1945, estalló una insurrección contra los ocupantes alemanes. Eran los últimos días de la guerra, cuando todos sabían que el final estaba cerca. Los checoslovacos levantaron barricadas en las calles, dispararon desde las ventanas y colgaron a los colaboradores de las farolas. Los alemanes respondieron con una ferocidad desesperada. Los tanques dispararon contra edificios residenciales, las ametralladoras arrasaron plazas llenas de civiles. Más de 1000 personas murieron en los combates. Y cuando el Ejército Rojo finalmente llegó para liberar la ciudad, encontró calles cubiertas de escombros y cadáveres. La guerra había terminado, pero la violencia continuaba. Continuaba porque la venganza no respeta los armisticios, porque el odio acumulado durante años de ocupación necesitaba una válvula de escape. En Polonia, la situación era aún más sombría. El Armia Krajowa, el ejército nacional polaco que había luchado contra los nazis, se enfrentaba ahora a un nuevo ocupante, los soviéticos. Stalin no quería una Polonia independiente, sino un estado satélite, y cualquiera que ofreciera resistencia debía ser eliminado. Los miembros del Armia Krajowa fueron perseguidos, encarcelados, torturados, ejecutados en sótanos de la NK-5D o enviados a Siberia. Eran héroes de guerra. Habían luchado en la clandestinidad durante años, saboteando vías férreas, asesinando a oficiales nazis, arriesgándolo todo por la libertad de su país. Pero la libertad nunca llegó. Simplemente cambiaron un ocupante por otro. Y la guerra secreta continuó. Los grupos de la resistencia polaca lucharon contra los soviéticos hasta principios de la década de 1950, escondidos en los bosques, viviendo en búnkeres subterráneos, emboscando convoyes del Ejército Rojo. La propaganda comunista los llamaba bandidos, traidores, fascistas, pero para muchos polacos eran los últimos defensores de la dignidad nacional. Cuando finalmente fueron derrotados, aplastados por la superioridad numérica y la brutalidad despiadada de la NKVD, sus historias fueron borradas. No hubo monumentos, ningún reconocimiento, solo silencio, un silencio impuesto por la fuerza. Y luego estaban los civiles, los millones de civiles cuyas guerras no terminaron con tratados, refugiados alemanes expulsados de Prusia Oriental, Silesia, los Sudetes, millones de personas obligadas a abandonar los hogares donde sus familias habían vivido durante generaciones. Caminaron en interminables columnas durante el invierno de 1945, cargando todo lo que podían, maletas, mantas, niños, algunos en carros tirados por caballos esqueléticos, otros a pie, arrastrando trineos por la nieve. Los soldados soviéticos a veces los atacaban, violaban a las mujeres, les robaban lo poco que tenían, mataban a quienes se resistían. Cuerpos congelados yacían atrás en la nieve. Niños que no pudieron seguir el ritmo. Ancianos que simplemente se sentaban a esperar la muerte. Se estima que 2 millones de alemanes murieron durante las expulsiones. 2 millones. Después de que terminó la guerra. Nadie habla de ello. Es una historia incómoda, porque las víctimas eran alemanas, y los alemanes fueron los villanos. La historia oficial no tiene espacio para sus muertes. En el verano de 1945, mientras el mundo luchaba por contabilizar a sus muertos y reconstruir lo destruido, un tren atravesaba el devastado paisaje de Alemania hacia el este. No era un tren cualquiera. No transportaba soldados victoriosos ni suministros para la reconstrucción. Transportaba fantasmas prisioneros de guerra alemanes que regresaban a la Unión Soviética. Hombres que habían luchado en las estepas ucranianas, en los bosques de Bielorrusia, en las calles de Stalingrado, habían sobrevivido al infierno del frente oriental. Habían sobrevivido a la captura, habían sobrevivido a los primeros meses de cautiverio. Ahora los enviaban a algo peor. Los vagones eran de carga, sin ventanas adecuadas, solo estrechas rendijas por donde entraba luz y aire enrarecido. Dentro, los hombres estaban hacinados como animales. El olor a sudor, orina y desesperación era tan intenso que quemaba los pulmones. Algunos lloraban en silencio, a otros rezaban. Muchos simplemente miraban al vacío, con rostros inexpresivos, almas ya muertas en cuerpos que aún respiraban.
El tren se detenía ocasionalmente en estaciones destruidas. Los guardias soviéticos arrojaban cubos de agua y trozos de pan duro. No había compasión en sus ojos, en solo indiferencia. Habían visto arder sus propias ciudades. Habían visto morir a sus propios familiares. ¿Por qué iban a tener lástima de los alemanes? Entre los prisioneros se encontraba Friedrich, un antiguo capitán de la Wehrmacht, de 32 años, con el rostro marcado por la metralla y las quemaduras. Antes de la guerra, era profesor de literatura en Heidelberg. Impartía clases a Goethe, Schiller y Heine. Creía en la belleza del lenguaje, en el poder redentor del arte. La guerra lo redujo todo a cenizas. Había matado hombres a muchos hombres. Había visto morir a amigos a su lado. Había presenciado cosas que ningún poema podría capturar. Ninguna palabra podría describir. Y ahora lo llevaban a un campo de trabajo en algún lugar más allá de los Urales. Siberia, probablemente, donde el invierno duraba 9 meses y el sol era un recuerdo lejano. Sabía que no regresaría. Lo sabía por las miradas de los guardias, por la dirección del tren, por la fría certeza que se había instalado en su pecho. Así que decidió hacer una cosa, una última cosa antes de que su humanidad fuera completamente aniquilada. Comenzó a recitar poesía, en voz baja al principio, luego más alto. Versos de Rilke sobre la noche y la soledad. Los demás prisioneros lo miraron, algunos con irritación, otros con curiosidad. Un joven soldado, de no más de 19 años, rompió a llorar, no por la poesía, sino porque le recordaba a su hogar, a una vida anterior a todo aquello. Y por un breve instante, en la sofocante oscuridad de aquel vagón, dejaron de ser prisioneros, eran hombres, seguían siendo hombres. Mientras tanto, en el Pacífico se desarrollaba otra forma de guerra fantasma. Las islas japonesas habían escapado a la invasión terrestre gracias a las bombas atómicas, pero la ocupación estadounidense trajo consigo sus propias complejidades. El general Douglas MacArthur gobernaba el país como un shogun moderno. Reformó la Constitución, desmilitarizó la sociedad, enjuició a los criminales de guerra. Y los japoneses, acostumbrados a obedecer a la autoridad, lo aceptaron. Pero existía una resistencia silenciosa, desarmada, no violenta, pero presente. Veteranos que se negaban a hablar de la guerra. Familias que escondían uniformes y medallas en sótanos. Maestros que enseñaban historia selectivamente, omitiendo las atrocidades y enfatizando la victimización. Y estaban los supervivientes kamikaze, pilotos entrenados para morir, que de repente necesitaban aprender a vivir. A muchos no pudieron. Las tasas de suicidio entre los exmilitares se dispararon. Hombres que se habían preparado mentalmente para una muerte gloriosa, descubrieron que vivir en la derrota era infinitamente más difícil. Se ahorcaban en habitaciones silenciosas, se cortaban las venas en baños públicos, se arrojaron desde los acantilados al mar, no dejaron cartas. No había palabras para expresar lo que sentían. En Okinawa, la última gran batalla del Pacífico había dejado la isla en ruinas. Murieron más de 100.000 civiles okinawenses. La mitad de la población, algunos en combate, otros obligados a suicidarse por el ejército japonés, que los convenció de que los estadounidenses cometerían atrocidades peores que la muerte. Familias enteras se arrojaron desde acantilados, padres estrangulando a sus hijos antes de quitarse la vida, abuelos ingiriendo veneno. Y cuando la batalla finalmente terminó, los supervivientes emergieron de las cuevas para encontrar un paisaje lunar. No había árboles, no había casas, solo cráteres, escombros y cuerpos en descomposición. Los estadounidenses establecieron campos de refugiados, distribuyeron raciones, proporcionaron tiendas de campaña, pero no pudieron proporcionar lo que realmente necesitaban. No pudieron resucitar a los muertos. No pudieron borrar los recuerdos. Una mujer okinawense, entrevistada décadas después, describió cómo regresó al lugar donde había estado su casa. No encontró nada, ni ladrillos, ni cimientos, solo tierra removida y fragmentos de cerámica. Se quedó allí sentado durante horas, intentando recordar dónde estaba la cocina,
donde la habitación de los niños, pero el paisaje había cambiado tanto que no lograba orientarse. Era como si su vida anterior jamás hubiera existido, como si al despertar fuera solo un sueño olvidado. En Europa del Este, el fin de la guerra significó el comienzo de otra pesadilla. Los acuerdos de Yalta dividieron el continente. Churchill, Roosevelt y Stalin trazaron líneas en los mapas. Decidieron el destino de naciones enteras y millones de personas descubrieron que estaban del lado equivocado de la línea. En Rumania, Bulgaria y Hungría se impusieron gobiernos comunistas por la fuerza, elecciones manipuladas, oposición aplastada, cárceles abarrotadas de intelectuales, sacerdotes y funcionarios del antiguo régimen. La NKVD operaba con total impunidad, arrestando a cualquiera que considerara una amenaza. Y una amenaza era cualquiera que cuestionara, cualquiera que recordara cómo eran las cosas antes. En Hungría, el cardenal József Mindszenty fue arrestado y torturado. Confesó crímenes que no cometió. Fue condenado en un juicio farsa. Y el mensaje era claro: ni siquiera la iglesia estaba a salvo. Nadie estaba a salvo. Conformarse o morir, olvidar o desaparecer. Y luego estaba la cuestión de los judíos, los supervivientes del Holocausto, liberados de los campos de concentración, esperaban regresar a casa, reconstruir sus vidas, encontrar a sus familias. Pero muchos descubrieron que no tenían a dónde volver. Sus hogares habían sido ocupados por otros, sus propiedades confiscadas, sus familias exterminadas. En Polonia, los judíos que intentaron regresar fueron recibidos con violencia. En Kielce, en julio de 1946, un pogromo acabó con la vida de más de 40 judíos, golpeados hasta la muerte por sus propios vecinos, personas que habían vivido codo con codo durante generaciones. La guerra había desatado algo oscuro en el alma humana, algo que no desapareció con la firma de los tratados. Los supervivientes judíos comenzaron a huir a campos de refugiados en la Alemania ocupada, a Palestina, ilegalmente en barcos sobrecargados, a cualquier lugar que los aceptara. Fueron víctimas por partida doble, primero del nazismo, luego de Europa, que los rechazó incluso después de la liberación. En el lejano oriente, la guerra entre nacionalistas chinos y comunistas, que se había suspendido durante la invasión japonesa, se reanudó con toda su fuerza. Chiang Kai-shek y Mao Zedong se apresuraron a ocupar territorio. Los soviéticos, que habían invadido Manchuria en los últimos días de la guerra, entregaron a los comunistas las armas japonesas capturadas en toneladas de fusiles, ametralladoras y artillería. Los estadounidenses apoyaron a los nacionalistas con suministros y asesores militares. Y China, que había sufrido enormemente bajo la ocupación japonesa y había perdido millones de civiles, no conoció la paz, solo conoció más guerra. Una brutal guerra civil que duraría 4 años y mataría a millones. Aldeas enteras fueron masacradas. Las ciudades fueron asediadas hasta que la población murió de hambre. Los prisioneros fueron ejecutados en masa. Y cuando los comunistas finalmente ganaron en 1949, la violencia no cesó. Simplemente dejó de llamarse guerra. Empezó a llamarse reforma agraria, reeducación, revolución cultural. Pero los cadáveres siguieron acumulándose. En la Indochina francesa, la situación era igualmente caótica. Durante la guerra, los japoneses habían ocupado Vietnam. Al rendirse, crearon un vacío de poder. Ho Chi Minh, el líder comunista vietnamita, declaró la independencia. Pero Francia quería recuperar su colonia, envió tropas. Y así comenzó una guerra que duraría 8 años. Luego, los estadounidenses tomarían el control, y la guerra duraría otros 20. Pero en 1945, en los primeros meses después del fin de la Segunda Guerra Mundial, ya había combates en las calles de Saigón. Franceses disparando contra manifestantes vietnamitas, el Viet Minh emboscando patrullas coloniales, y los vietnamitas, que habían sufrido bajo el dominio japonés, ahora sufrían de nuevo bajo el francés. Para ellos, la guerra nunca había terminado, solo habían cambiado los uniformes. También existían las guerras internas, las que se libraban en la mente de los supervivientes.
Soldados que regresaban a casa y descubrían que no podían dormir, que se despertaban gritando, que no soportaban los fuegos artificiales porque sonaban como artillería, que veían los rostros de los muertos entre la multitud, que no podían abrazar a sus propios hijos sin temblar. Aún no tenía nombre, no había tratamiento, solo alcohol, solo silencio, solo el peso aplastante de cargar con recuerdos que nadie más quería escuchar, porque el mundo quería celebrar, Anne quería olvidar, quería creer que todo volvería a la normalidad, pero la normalidad ya no existía. La normalidad había muerto en algún punto entre Normandía y Berlín, entre Pearl Harbor e Hiroshima, y quienes regresaron llevaban la muerte dentro, como un tumor invisible, como un veneno lento. Un veterano estadounidense, sargento de la 10ª División de Montaña, regresó a Vermont en el otoño de 1945, donde su familia le organizó una fiesta. Los vecinos salieron a recibirlo. Anne lo llamaron héroe. Querían oír historias de gloria y valentía. Anne sonreía, estrechaba manos. Anne decía las palabras adecuadas. Pero por las noches, solo en la habitación de su infancia, se sentaba en la oscuridad y lloraba. Lloraba por los amigos que había dejado en las montañas italianas. Lloraba porque no recordaba por qué habían luchado. Lloraba porque la guerra lo había transformado en alguien irreconocible. 3 meses después, se ahorcó en el granero. La familia dijo que fue un accidente, que estaba arreglando algo y se resbaló. A nadie lo cuestionó, porque cuestionarlo significaría admitirlo. Y admitirlo era insoportable, así que lo enterraron con honores militares. Una bandera doblada entregada a su madre, una salva de disparos sobre el ataúd, y la guerra se cobró otra víctima. Meses después de que debería haber dejado de matar. Si has llegado hasta aquí, hasta este silencio final, entonces lo entiendes. Entiendes que la historia no termina cuando los libros dicen que termina, que las guerras siguen resonando mucho después de que se hayan depuesto las armas, que los hombres que regresaron llevaban el final dentro de sí, como una cicatriz invisible que nunca sanó del todo. Esta es solo una de las historias olvidadas, una de las verdades sepultadas bajo capas de celebración y heroísmo oficial. Pero hay otras, Anne, muchas otras. Historias de hombres que cargaron con el peso de decisiones imposibles, que vieron el infierno e intentaron encontrarle sentido, que sobrevivieron, no porque fueran más fuertes, sino porque el destino es arbitrario y cruel, y pronto volveremos, con una nueva serie que va más allá de los campos de batalla, que profundiza en las mentes de líderes, soldados anónimos y civiles atrapados en los engranajes de la historia. Contaremos las historias que nadie más cuenta, los secretos que permanecieron enterrados, las verdades demasiado difíciles de recordar. La próxima serie se titula Los hombres que llevaron el final y mostrará qué sucede cuando la guerra termina. Pero los guerreros no dejan de luchar. Cuando llega la paz, pero el alma permanece en combate. Cuando el silencio es más ensordecedor que cualquier explosión. Si esta historia te conmovió de alguna manera, si te hizo reflexionar sobre el verdadero costo de la guerra, dale un me gusta, no por el algoritmo, sino porque estas historias merecen ser contadas y recordadas. En los comentarios, cuéntanos qué sentiste, qué parte te impactó más, qué reflexiones te surgieron al escucharla. Queremos saberlo, porque la historia no es un monólogo, es una conversación, es memoria colectiva. Suscríbete a este canal. Activa las notificaciones, porque cuando publiquemos Los hombres que llevaron el fin, no querrás perdértelo. Será un viaje aún más profundo, aún más humano, aún más necesario. Iremos a los lugares donde la historia oficial no se atreve a ir. Daremos voz a los silenciados. Recordaremos a los olvidados. La guerra terminó hace 80 años, pero su sombra aún cubre el mundo. Y mientras haya historias sin contar, mientras haya verdades enterradas, aquí estaremos contándolas, recordándolas, honrando a quienes las sufrieron en carne propia y jamás pudieron dejarla atrás. Hasta la próxima temporada. Hasta los hombres que llevaron adelante el final, no los olviden. No permitan que caigan en el olvido.